Bueno, empezamos ya. Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más entretenido posible, visto la avanzada de ahora. Pero más que hoy no hay fútbol, ¿no? No hay Champions. Eso siempre ayuda. Si estuviera jugando en Madrid y el Barça, pues es más duro, ¿no? Pero bueno, como no hay un partido, pues es más fácil. Yo me voy a tocar la parte que se llama represiva, ¿no? Es una palabra que suena fatal, pero ellos son los expertos en prevención y yo me toca la represión, ¿no? Eso es una palabra un poco extraña, ¿no? Me parece de otro tipo de delitos, pero bueno, es sobre todo la parte de la respuesta penal al fenómeno de blanqueo de capitales, que cuando intervienen los jueces de la Corte Penal, pues se convierte de ser un fenómeno, pues se convierte en un delito. Y entonces, pues hay que tomar una serie de medidas que, como decía el último día, seguro que lo han dicho muchos más ponentes, pues hay que tener en contacto, hay que tener en relación la norma de prevención con las normas de represión del blanqueo del delito. Siempre van a estar vinculadas, ¿no? Ahora después iremos sobre esa vinculación. Sí. Bueno, el delito de blanqueo de capitales, pues es uno de mis delitos favoritos. Es un delito fácil. Es un delito muy sencillo, solamente tiene apenas 4 artículos, así que no dura mucho. No es como los artículos que veíamos el último día que tenían cientos de párrafos y son complicadísimos. Estos son delitos muy fáciles. Y salen un montón de conductas, ¿no? Pero son un delito muy fácil de entender. Y a mí me gusta bastante, así que voy a disfrutar mucho en esta hora, hora y media, lo que me aguante. ¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Cómo fenómeno? Pues como vemos, consiste en incorporar al tráfico no económico legal los bienes con una procedencia delictiva. Y lo que se trata es de dar una apariencia de legalidad. Y de marco de qué se trata porque no se consigue, es decir, los bienes nunca son legales. Por mucho que se blanqueen, por muchas vueltas que le demos, por muchas veces que vayan a las paraísos fiscales, que se fraccionen, que se pitufeen, que hagamos lo que queramos, los cambiamos, podemos hacer lo que queramos debajo, dentro, los podemos llevar al banco. Puede que incluso el bueno no intervenga, se lo devolvemos, siguen siendo ilegales. Es decir, los bienes siguen siendo ilícitos. Solamente se le da una apariencia de legalidad, una apariencia de legitimidad, pero siempre van a ser ilegítimos. Eso hace que siempre esos bienes siempre puedan ser objeto de nuevo blanqueo, porque siguen siendo ilícitos. No una vez que ya se han incorporado al mercado pasan a ser ilícitos. Es una idea que tenemos que tener muy clara. Siempre van a ser ilegítimos, ilegales. Y el blanqueo pues tiene 3 fases. La primera es la colocación, cuando entra en pequeñas fases en el mercado. Estas son 3 fases clásicas del blanqueo. Cuando entra en el mercado, poco a poco, como ha dicho David, pues se sobreexplotan y se pitufean y van entrando a los bancos, el dinero procedente de la droga va llegando al banco y hasta ahí pues no nos enteramos de nada, llega un dinero ahí, pero eso no lo que es. Luego después se diversifica, es decir, se hacen muchas operaciones, muchas cosas complicadas, cada vez más complejas, eso sí, aunque el blanqueo al principio empezó por cosas muy burdas, se llevaba el dinero en efectivo al banco y después se compraba una casa aún y la vendía por dinero que se ha recogido, es decir, se hacían cosas muy burdas hace años, ahora ya la cosa está mucho más elaborada, cada vez más compleja. Y por muchos tipos que hayamos descubierto de blanqueo y que ya sepamos que la tipología del blanqueo es algo inagotable, cada vez hay más, pues cada vez habrá formas más elaboradas, más complejas. Y cada vez que intentamos conocer una forma de blanqueo, pues habrá otras nuevas. Pasa igual que con la droga. Cuando descubrimos una forma de introducir la droga en España, pues sabemos la que descubrimos, pero no sabemos aquellas veces que entra la droga hasta que lo descubrimos también esa nueva forma. Por lo tanto, siempre va a ir cambiando. Y en tercer lugar tenemos la fase de integración. Es decir, cuando el dinero del blanqueador o de la persona que ha cometido el delito antecedente, que puede ser el mismo, con eso luego pudiéramos, vuelve a sus manos. Es decir, ya lo introducido en el mercado, ha hecho una serie de cosas extrañas normalmente que posiblemente le acaben costando el dinero porque al blanqueador le importa un pimiento, hablando mal y pronto, perder dinero, porque como el dinero lo gana con actividades ilegales, le da igual que le cueste el dinero. Es uno de los indicios esenciales del blanqueo, que es que no le importa perder el dinero y siempre hay cosas extrañas. Y después, en tercer lugar, viene otra vez a su patrimonio. Y está dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Eso luego diremos cuando lleguemos al tipo del artículo 301. ¿Qué es lo que se persigue con el blanqueo? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que hay que plantear? Aquí no se persigue la propiedad, que no tiene nada que ver con la propiedad, los bienes que son de procedencia ilícita no son propiedad de nadie, en el fondo lo que hay que hacer es decomisarlo y quitárselo. Tampoco se protege la administración de justicia, no un delito contra la administración de justicia. ¿Qué se protege? El orden socioeconómico. El patrimonio y el orden socioeconómico, ahí aparecen un montón de artículos en el Código Penal, pero son bienes jurídicos diferentes en el fondo. Se protege la economía, es decir, la libre oportunidad de las personas de poder acceder a los servicios y que no tengamos esos intereses del mercado, se vean favorecidos unas personas por tener unos bienes que tienen una presencia ilícita. Es decir, que es un delito que afecta a toda la sociedad, aunque también, aparte del orden socioeconómico, también se protegen otros intereses. No quiere decir que solamente se proteja el orden socioeconómico, hay otros intereses reflejados que se pueden proteger. Por ejemplo, si perseguimos el blanqueo, también estamos luchando contra las organizaciones que se dedican al tráfico de droga, o al tráfico de armas, o la prostitución. ¿Por qué? Porque si le quitamos sus fondos, que son lo importante del decomiso, si acabamos con los bienes que son objeto del blanqueo, con esos recursos ilícitos que necesitan, acabaremos con su estructura. Si intervenimos, por ejemplo, en una tonelada de cocaína, pues a la persona que ha perdido la tonelada de cocaína, pues le va a sentar muy mal. A alguien le costará la cabeza posiblemente. Pero a los 2 días, como tiene más cocaína, seguirá su operación, tiene su estructura perfectamente elaborada. Pero si le quitamos el dinero,
Si le quitamos la posibilidad de disfrutar de los bienes, es cuando de verdad hacemos daño a la organización. Por lo tanto, aparte de proteger el desarrollo económico, también protegemos otros intereses con el blanqueo. Indirectamente estamos, por ejemplo, atacando el tráfico de drogas, porque estamos acabando con estas organizaciones. ¿Qué es el blanqueo? Pues ahí vemos una definición, que a mí me gusta especialmente, que es una definición pues, del Tribunal Supremo. Definición legal del blanqueo no tenemos, pero tenemos una sentencia que es bastante conocida, del año 2014, que a mí me gusta, y como me gusta, pues es la que he puesto. Y otras no suelen definir mucho, pero normalmente el Tribunal Supremo no suele hacer definiciones, pero en este caso sí la ha hecho. Y entonces habla como el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad, ahí lo que más especialmente da apariencia, a la bienes activos de origen delictivo. Y ahí establece pues, los elementos del tipo penal. La previa comisión de un acto delictivo, que puede ser cualquier delito, desde el año 2003 puede ser cualquier delito que produzca beneficio económico. Un asesinato no produce beneficio económico, salvo que la persona que comete el asesinato a cambio de un dinero reciba dinero. Eso sí puede ser el blanqueo. Pero normalmente son delitos que no producen dinero. Una violación, una agresión sexual tampoco produce dinero. Es decir, que son delitos que produzcan rendimiento económico. Después, en lugar, tiene que proceder un beneficio ilícito, si no hay beneficio, no hay blanqueo. Y después tiene que haber la actuación para ocultar o permitir el aprovechamiento por parte del autor o de una tercera persona. Es decir, hay una intención de dar apariencia de legitimidad, de ocultar e encubrir el origen ilícito de los fondos. Eso es muy importante desde el punto de vista subjetivo porque el blanqueo de capitales se tiene que cometer sabiendo o a sabiendas del origen ilícito de los bienes y con la intención de ocultar o encubrir o realizar cualquiera de las conductas típicas, ¿no? Es decir, eso es lo que luego estudiaremos con el elemento objetivo, que es que se realicen esos actos, que aparecen en el Código Penal, una lista bastante larga, y además también la intención o el conocimiento del origen ilícito y la intención de blanquear los fondos. Y después, aquí hay otra sentencia del Tribunal Supremo que es bastante antigua, del año 2001, que dice que ¿para qué sirven todas estas convenciones internacionales que tanto nos han, entre comillas, machacado sobre lo que tenemos que hacer el blanqueo? Igual que pasará con las directivas comunitarias. Es decir, todos estos conjuntos de normas internacionales, en el fondo, piensan en convenios directivas que nos obligan a adoptar medidas respecto al blanqueo. ¿Qué se persigue? Pues no se persigue el tráfico de drogas. Es cierto que la mayoría de las sentencias, o prácticamente la unanimidad de las sentencias hasta hace más o menos 5 años, pues eran sentencias, tráfico de drogas, blanqueo de capitales. Tanto así que la gente pensaba que no había otro delito, que era el blanqueo de capitales. Las drogas y el blanqueo de capitales eran primos hermanos. Sin embargo, ya tenemos muchas sentencias de todo tipo de delitos de blanqueo de capitales. Cada vez más. Ya hay delitos de robo, de información privilegiada, ¿no? Tenemos sentencias de delitos de corrupción, es decir, tenemos todos los tipos de estafas, por supuesto, cada vez todos los tipos penales que producen rendimiento económico producen luego por el blanqueo. Pero lo que se trata, como vemos en la sentencia, no es de perseguir esos delitos antecedentes. Esos delitos antecedentes tienen su propia condición, sino de dificultar el agotamiento del delito. Resumiendo, lo que se trata de evitar es que las personas que han cometido el delito antecedente disfruten de sus bienes. Es decir, que se consolide su beneficio, que se consigan el objetivo que tienen al cometer el delito. Y para eso lo que intentamos es quitarle el dinero. Y con eso se persigue el blanqueo. Para intentar quitarle el dinero, entre comillas, a los malos. Como no podemos atacarlo muchas veces de otra manera, pues le atacamos económicamente también. Porque no es fácil que estas personas, por ejemplo, tengan contacto con la droga. Es mucho más fácil vincularlos por el blanqueo. El blanqueo de capitales. Simplemente son una serie de notas generales, ¿no? Ellos han hablado ya de esta tarde bastante de la prevención, seguro que lo han hecho perfectamente. Simplemente decir que la prevención es muy importante y no puede haber lucha contra el blanqueo de capitales sin prevención y tampoco puede haber sin represión, es decir, sin la respuesta penal. Las dos son complementarias y son esenciales, no podemos prescindir de una y de otra para luchar contra el blanqueo de capitales. Después, evidente que donde hay blanqueo de capitales vamos a tener fenómenos de crimen organizado. Si, por ejemplo, comparamos la zona de España donde se producen los fenómenos de crimen organizado, todos sabemos lo que estamos pensando, ¿no? Andalucía, la Costa del Sol posiblemente, el Levante, Baleares, Madrid, Canarias, pues vemos que también son las zonas donde hay más blanqueo de capitales. Allí es donde acaba viniendo el dinero. Y también hay un paralelismo porque también son las zonas que históricamente, en esta zona de crimen organizado y blanqueo de capitales, son las zonas donde encontramos más corrupción. Pensamos en las zonas donde hay más corrupción, o los casos de corrupción más famosos de España en los últimos tiempos, y nos damos cuenta que prácticamente coinciden. ¿Por qué? Porque hay un dinero negro que procede de muchas actividades delictivas, en muchos casos, por ejemplo, de la droga, que al final ese dinero negro, a través de múltiples operaciones, acabó favoreciendo la corrupción, aunque parezca muy fuerte, pero coincide en las zonas geográficas. Así que vamos a encontrar siempre una asociación entre corrupción, por ejemplo, crimen organizado y blanqueo de capitales. En tercer lugar, pues los bancos han sido esenciales, siempre. Además, yo estoy convencido que las normas de prevención se hicieron pensando en los bancos, más que en otros sujetos obligados. Ahora ya vamos por ley griega, ¿no? Pero al principio solamente eran los bancos. Por ejemplo, los abogados, los procuradores, etcétera, eran sujetos colaboradores hasta la normativa del año 93. Luego con la normativa del año 93, mejor dicho. Hasta el 2003 fueron sujetos colaboradores. No estaba pensado para ellos. Las sanciones no estaban pensadas para otros sujetos obligados, sino simplemente para los bancos. Eran sanciones y todo estaba pensado para los bancos. Entonces son muy importantes porque al final casi siempre nos vamos a encontrar con una entidad financiera como principal sujeto obligado.
o con cualquier sujeto responsable. Y después siempre nos vamos a encontrar con una gran dificultad en la investigación de estos delitos, que son que estos delitos tienen connotaciones internacionales, por dos sentidos. Uno, la mayoría de los delitos, el dinero no procede en España. Es decir, sí que hay prostitución que se puede cometer en España o tráfico de drogas se comete en España, pero la mayoría de los delitos se cometen en el extranjero y los fondos vienen a España. Luego, al final, tendremos que tener cooperación internacional para saber de dónde vienen los fondos, para conocer el origen ilícito de los fondos. Y por otra parte, cuando el dinero está en España, pues es muy fácil que el dinero se mande al extranjero. Que vaya, por ejemplo, a paraísos fiscales, que ya parece que no existen, han desaparecido todos son buenos, pero a lo que nosotros llamaríamos paraísos fiscales, ¿no? Algunos los tenemos muy cerca, son muy conocidos. Pero siempre vamos a encontrarnos con esa segunda dificultad, conocer de dónde vienen los fondos, de qué país, cuál es su origen, para eso está la cooperación internacional, y también pues, ver las operaciones que han hecho que esos fondos que están en el extranjero pues hayan venido a España, de dónde proceden esos fondos y poder conectar todos esos elementos. Y después, cada vez más, hay que tener en cuenta que cada vez esto es más sofisticado y más complejo. Por lo que la policía y los jueces y todo el mundo que participa en esto cada vez tiene que saber más. Tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque lo que antes parecía muy normal, pues ahora no lo es. Si no nos enteramos de lo que está pasando, si no conocemos todos estos mecanismos que hemos visto, pues al final no nos enteraremos de lo que está pasando. Es decir, el mundo es muy grande y hay muchos mecanismos y tenemos que formarnos cada vez más y es más complejo. Las notas esenciales del delito de blanqueo de capitales. Ya entramos con la introducción al 301. Primero, hay un montón de conductas con tipo abierto. A mí, como no lo veremos, ya todo el mundo, prácticamente todos conocemos el tipo penal, pues son un montón de conductas, un montón de palabras, ¿no? Con lo de posea o utilice todavía más conductas, ¿no? Con lo que es un poco lioso, porque prácticamente todo es blanqueo de capitales, si hacemos una interpretación. Lo que hace que la jurisprudencia, y eso haremos a mitad de la ponencia aproximadamente, iremos limitando la interpretación de la jurisprudencia sobre esas conductas típicas como intermediarias. Después también, los bienes pueden proceder de cualquier delito. Al principio solamente eran de droga, de criminalidad organizada en general, pero luego después fue delitos castigados con pena superior a 3 años, y ya desde el año 2003 creo que fue, ya puede ser cualquier delito, porque ahí se hemos tratado. Después cabe la imprudencia, figura polémica, que luego después también entraremos, porque esto normalmente hay muy pocos países que tengan la imprudencia, y además es muy complicado porque el texto de la ley es bastante breve, y al final yo opino que la imprudencia se ha convertido en un tipo atenuado en muchos casos, no simplemente una opinión personal. Después, aquí podemos perseguir el blanqueo de capitales o que los delitos se han cometido en el extranjero, un delito de alguna manera de persecución universal, es decir, podemos perseguir el tráfico de drogas, el blanqueo de capital procedente del tráfico en Colombia, lo podemos perseguir en España, como hablamos de la cooperación. Después, hay otros tipos agravados, sobre todo el narcotráfico, que fue el primero, el tipo agravado del narcotráfico, y también cuando los bienes procedan de un delito de corrupción o se hayan cometido en el seno de una organización con la responsabilidad de las personas jurídicas, y que como vemos en la letra F, que lo pueden cometer las personas jurídicas, que es bastante curioso porque yo creo que el blanqueo va a ser uno de los delitos en los que más actuación tengan en el futuro las personas jurídicas. Es uno de los campos en los que se ve, porque todas las actividades antecedentes que tienen un lugar de recursos económicos vamos a tener blanqueo y por lo tanto la persona jurídica va a responder por el blanqueo. El delito de blanqueo de capitales. Pues se regula en los artículos 301, 304 y aparece, como vemos, en el título 13 del capítulo 14, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Ya el nombre, ya hemos hecho referencia antes, nos dice mucho. Por lo que se protege, el bien jurídico protegido, hemos visto, por el propio nombre del capítulo, del título, perdón, nos dice lo que se protege. Lo curioso es que el capítulo 14 se llama de la receptación y el blanqueo de capitales. Hasta la reforma del 2010 se llamaba con el curioso nombre de la receptación y otras conductas afines. Yo nunca he entendido la afinidad entre la receptación y el blanqueo de capitales. Me parece que se parecen con perdón como una castaña. No veo que sean figuras paralelas. No veo que tiene que haber un señor que compra un teléfono robado en una casa en el polígono, con perdón, a cambio de un poco de droga con el blanqueo de capitales. No tiene nada que ver. Pero bueno, ahí lo metió el legislador y cuando le llega, cuando se introduce en el Código Penal, allá por el año 88 creo que fue, pues introduce el blanqueo de capitales, pues no sabe dónde ponerlo y dice, pues aquí mismo, receptación y conducta afín. Y ahí lo mete. Bueno, lo metió en su momento en el Código Penal antiguo. Pero bueno, y esa es la dinámica que hemos seguido. Ahora ya por lo menos aparece con nombre propio como el blanqueo de capitales. Yo creo que debería tener un capítulo propio porque es un delito muy importante y a lo mejor en la próxima reforma pues se le ocurre. Y el 301.1 pues establece un montón de conductas. El que adquiera, posea, utilice, convierta, transmita bienes. Esas son las primeras conductas que vemos. Y después vamos a ir analizando cada uno de los elementos del tipo porque eso sí que se puede ver. Después dice, vemos las conductas típicas, esas 6 que aparecen ahí, después hay otra, esa es la primera parte de las conductas típicas porque hay 3 en este número primero, están ahí escondidas, y vemos el elemento de sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva. Lo primero es el sabiendo, es decir, para cometer el delito de blanqueo de capitales hay que saber que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva. El sujeto tiene que ser consciente de eso. Después iremos sobre elementos subjetivos
sobre qué grado de conocimiento hay que tener para cometer el delito, bien sea por dolo, que es el 301, este es el delito doloso en el blanqueo de capitales, o bien por imprudencia, que está en el párrafo tercero del artículo 301. Por lo tanto, hay que saber, ser consciente de que los bienes tienen un origen ilícito. Y después vemos la palabra actividad delictiva. Antes de la reforma del Código Penal del 2010 hablaba de delito, por lo que entenderíamos que haría falta una sentencia condenatoria firme, es decir, un delito es algo que está declarado por sentencia, no es una científica antijurídica culpable y punible, y por lo tanto requiere que esté declarado por sentencia firme. Sin embargo, la actividad delictiva, el legislador, con arreglo a la jurisprudencia, con eso iremos luego después, porque es una de las dos cosas muy importantes que yo creo que se pueden decir del blanqueo, la autonomía y la prueba de indicios, que para mí esos son los dos elementos de la represión del blanqueo, o de la actividad penal en relación al blanqueo, pues que tiene que ser, la actividad delictiva nos viene a indicar también que no hace falta una sentencia. No hace falta una sentencia firme por el delito antecedente para perseguir el blanqueo. No tenemos que esperar a que en Francia condenen a una persona por tráfico de drogas para poder condenar a las personas que le blanquean en España. Solamente hay que tener el conocimiento, la certeza de que los bienes tienen un origen ilícito y el sujeto actúa a sabiendas. Y también, la tercera polémica, pues la queremos luego después también, cometida para él o por cualquier tercera persona. Antes se dudaba si el autoblanqueo tenía que ser, si se permitía el autoblanqueo, es decir, la misma persona que cometió la infracción antecedente podía cometer el delito de blanqueo. Pero el legislador, si se admitía, la jurisprudencia ya más consolidada del Tribunal Supremo, pero el legislador lo puso, aprovechó la reforma para ponerlo expresamente. Y ahí pues se ve que puede ser cometido por él, la misma persona que comete el delito antecedente, después puede blanquear los fondos con ciertas limitaciones que luego veremos, o por cualquier tercera persona, puede ser blanqueador cobrando una cantidad por cuenta ajena y dedicarte a eso profesionalmente. Después hemos visto las 5, aquí era pues se utiliza, convierte o tramita bienes, después vemos que hay otro tipo de conducta, realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, pues lo que vemos que es otra conducta, o bien para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracción a eludir las consecuencias legales de su acto. La pena, pues cuando vas por ahí a otros países y hablas de blanqueo también, pues al final, una cosa hace poco, les cuentas el blanqueo de capitales, les cuentas todo esto, presumes de la prueba de indicios, yo estoy muy orgulloso de la actuación de la prueba de indicios, y después dicen, ¿y esto con qué pena le ponéis? Y le decimos, no, esto le ponemos de 6 meses a 6 años, y se ríen de nosotros. Porque al final le dices, pero si esas son las penas que le ponemos aquí en Bruto. Porque en otros países las penas son muy duras. Allí en otros países te pillan tráfico de drogas, te caen 15 años, blanqueo te caen 15 años, y aquí le ponemos 6 meses, ¿no? Dice, tanto rollo para después poner 10 meses, claro. Que nuestras penas son bastante ridículas y siempre se ríen de nosotros un poco en otros países, ¿no? Como de Holanda. Y después pues se pueden poner pues, las penas que le gustan mucho al legislador, la pena de inhabilitación especial para ejercer su profesión en industria por tiempo de 3 años y la medida de cláusula temporal de los locales, que esto puede dar sus problemáticas, ¿no? Porque estas son cosas que todavía casi se hablan y queda un poco arcaico. Bueno, aquí vemos las conductas, ¿no? La primera, que la posibilidad utilice, realizar cualquier otro acto para ocultar progresión ilícita, realizar cualquier otro acto para ayudar a otra persona que haya participado en la infracción o infracción a eludir las consecuencias legales de su acto. Son las 3 tipos de conductas que aparecen. Y después está el artículo 301.2, y dice que con las mismas penas, y aquí ya aparece una lista bastante larga, dice, se sancionará, según los casos, la ocultación y encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino y movimiento de derechos sobre la bienes de propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguna dita expresión en el portal anterior o un acto de participación en ellos. Vemos que hay otra lista de palabras, ¿no? Si nos ponemos a calcular los verbos que aparecen entre el 301 y el 302, cosa que yo nunca he hecho y no me había ocurrido, por cierto, pues vemos que hay un montón de conductas típicas. Es decir, a lo mejor salen 20, ¿no? Cualquier verbo se cometería. Entonces, se comete simplemente el delito, por ejemplo, por ocultar la ubicación de un bien o el destino de un bien. Se puede cometer el delito de derechos capitales, pero encontramos un montón de delitos de derechos capitales. Y además, los bienes que ya han sido blanqueados pueden ser objeto otra vez de blanqueo. Es decir, el blanqueo se puede volver a cometer. Con esos bienes que ya han sido blanqueados, una persona manda el dinero, lo lleva un dinero a un paraíso fiscal, después viene, lo fracciona, compra una casa, la vende, constituye una sociedad. Es decir, que cada uno que realice un acto típico comete el delito de blanqueo capitales. No se agota porque los bienes ya se han integrado en el mercado. Siempre que conozcas que los bienes tienen un origen. Y después, pues tenemos el tráfico de drogas, que la pena se impone en su mitad superior. Como son de 6 meses a 6 años, pues la mitad superior, pues son 6 meses, la mitad son 33, si no me equivoco yo, con esto de las cuentas, que siempre de cabeza me puedo equivocar, ¿no? Mitad superior de la pena. Y se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 del Código. El 374 es el decomiso, que yo todavía me sigue saliendo en la sentencia lo del comiso, y después cuando la corrijo le pongo el de delante. La inercia histórica de la antigüedad, y a mí me pasa eso, siempre lo sigo poniendo el decomiso. Igual que con perdón me sigue saliendo que los secretarios judiciales son el letrado de la Administración de Justicia y me sale lo contrario, que voy a hacer. Porque los que somos antiguos, pues nos pasan estas cosas, que no nos adaptamos a las cosas modernas. Pues vemos que el decomiso también se aplica en el tráfico de drogas, que tiene su propio artículo, aparte de los del 127, bis, ter, water, kinky, sextis y ortiz, creo que tenemos. Bueno, todo eso, pues aquí también en el 334 tiene su propio artículo de decomiso del blanqueo capital.
Después, el segundo tipo de agravador, que esto se introdujo también en la última reforma de la ley. Como la corrupción es grave, un fenómeno grave en España, ya lo era en esa época, pues se agravó la pena y los delitos de blanqueo de capitales. Yo, como presidente de Molino, me quedaré con la ganas de ver que se aplica el blanqueo de capitales en los supuestos de corrupción. Eso tengo yo que verlo todavía, pero bueno. Y ahí vemos que aparecen los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del título 19, delitos contra la administración pública, delitos de los funcionarios públicos. Después los delitos que son los delitos de cohecho, el tráfico de influencia, la malversación, los fraudes y acciones legales, la organización de actividades cuidadas de los funcionarios, los delitos de corrupción, las transacciones comerciales internacionales y los delitos contra la organización del territorio. Como hemos visto, aparte de esto, vemos que el artículo 301, creo que no lo he dicho seguro, no se ha modificado por la última reforma y podemos apreciar que existen algunas discordancias. El legislador no se acuerda de modificarlo y nos podemos encontrar que hay algunos artículos que ya han desaparecido. Por ejemplo, la delito de corrupción de las transacciones comerciales internacionales, que era 445 y 400, bueno, estaba por dos veces 445 y 445 bis, pues ya han desaparecido, ya está en el 286 ter, creo que es. Por lo tanto, eso también desaparecido. Y después los delitos contra la dirección del territorio. Los delitos contra la dirección del territorio, construir una casa ilegal, dar una licencia ilegal, bueno, pues puede producir blanqueo de capitales, pero por sí yo no entiendo que sean delitos que puedan producir un delito de blanqueo de capitales. Por ejemplo, un alcalde que da una licencia ilegal o una junta de gobierno que da una licencia ilegal, pues el beneficio económico vendrá de lo que han cobrado por el coche o por la negociación de los funcionarios por el fraude, pero no por dar una licencia ilegal. La prevaricación no produce por sí misma ningún beneficio económico. Y ya lo digamos ya el particular que compre una casa o que construye una casa ilegal, mejor dicho, si la construye, pues tampoco veo yo que pueda cometer un delito de blanqueo de capitales por construir una casa ilegal y después venderla. En su caso se podrá decretar la demolición, pero no me parece que sea muy lógico. Pero bueno, como en cierta época, en el año 2010 o el año 2000, había ciertos escándalos con la corrupción, que parecía que toda la corrupción era urbanística, pues por eso se incluyó los delitos del artículo 319 y 300. Y después tenemos la organización. ¿Qué es una organización? Por eso está regulado el Código Penal, la organización criminal, el grupo criminal, el artículo 570 bis, 570 ter, y por lo tanto pues tenemos el criterio administrativo que requiere la organización, es decir, requiere un reparto de funciones, la asignación de una serie de medios, una estructura jerárquica, una pluralidad de personas, los bienes o una serie de medios para cometer esos delitos, etc. Y si tiene mayor o menor estructura o mayor permanencia en el tiempo. Y después los delitos de las personas jurídicas, ¿no? La clásica fórmula esta que le gusta al legislador, que en todos los artículos de las personas jurídicas, excepto uno que lo vimos el último día, que se lo ha olvidado, pues aparece siempre lo de las letras B y AG del apartado 7 del artículo 33. Y aquí vemos que dice que en tales casos, como se refiere a todos los delitos, pues yo entiendo que también se puede cometer las personas jurídicas el blanqueo por imprudencia, porque no distingue. A mí ya lo dije el último día, lo del blanqueo por imprudencia de las personas jurídicas me chorrea un poco, me llama un poco la atención, pero eso es lo que hay. Entiendo que tal como está redactado, pues también se podría cometer. Y aquí vamos con, ya entrando en el análisis del tipo, si hay alguna pregunta sobre algo. Sí. Esto es una de las dos cosas más importantes para entender el blanqueo. Que no hace falta la sentencia condenatoria, que esto es un delito autónomo. La autonomía del delito de blanqueo y la prueba de indicio, es lo que me hace. Esto es más cortito y muy fácil, porque creo que solamente tengo esta ficha. Lo primero es que puede ser cualquier delito y no hace falta que esté declarado por sentencia firme. Si tenemos una sentencia firme que condena a una persona por tráfico de drogas y podemos justificar que tiene esos bienes procedentes del tráfico de drogas, pues más sencillo todavía, lo tenemos hecho por el blanqueo. Pero podemos tener una persona que no esté condenada por tráfico de drogas, pero tengamos indicios suficientes de que los bienes tienen su origen en el delito de tráfico de drogas, podemos perseguir el blanqueo. Incluso puede ser que esa persona o la persona que cometió el delito antecedente haya muerto, o esté en busca y captura, etc. No me quiero meter en los supuestos del decomiso de los bienes en poder de terceros o el decomiso sin sentencia, porque eso ya es otro tema y eso lo dejamos para otro día. Pero es un tema bastante apasionante. Me refiero a aquellos casos en que, por ejemplo, no podemos perseguir el delito de tráfico de drogas, como eso cometió aquí, pero si sabemos que los bienes de un delito de tráfico de drogas o el botín de un robo que se produce en Alemania, va a acabar en España. A través de una serie de operaciones podemos perseguir el delito de tráfico. Y no hace falta que tengamos la sentencia condenatoria, sino que tengamos indicios suficientes de que los bienes proceden de una actividad delictiva previa y que la persona que realiza la actividad que estamos persiguiendo conocía o sabía que procedían de ese delito. Al final, para los indicios suficientes, ¿quién tiene que calificar, es decir, que haya ese indicio suficiente? ¿El que está buscando el blanqueo? ¿O hace falta que haya un procedimiento, aunque no haya Puede ser que en el mismo procedimiento tú lleves de forma paralela el tráfico de drogas de una persona y el blanqueo. Y van los dos delitos juntos.
Pero puede ser que tú ni siquiera persigas el tráfico de drogas, sino que tengas indicios suficientes. En el propio proceso de blanqueo tienes que valorar con arreglo a la prueba de indicios el origen delictivo de los bienes, sin necesidad de esperar a que exista una sentencia condenatoria, porque si tuviéramos que esperar a que exista una sentencia condenatoria para perseguir el blanqueo, pues con la celeridad habitual de los tribunales españoles esperaríamos 10 años a juzgar el caso de corrupción o de droga y a los 10 años iniciaríamos la investigación por blanqueo. No tendríamos pruebas ni bienes, por lo tanto lo que no podemos esperar, sino que tenemos que continuar con el blanqueo de capitales. Y si a veces hace años se planteaba, y si luego después la sentencia por delito antecedente es absolutoria, yo es que solo veo una problemática que no se va a producir, porque nunca vamos a perseguir el blanqueo procedente de una actividad delictiva concreta y específica porque requeríamos la prueba directa. Porque primero nos podemos encontrar con que el fenómeno sea el mismo. Si yo he robado en un banco, por ejemplo, y robo 1 millón de euros y me compro una casa en 1 millón de euros, al final lo único que voy a tener va a ser el delito del robo. No decir que me justifiquen el blanqueo, porque tengo delito. Y segundo, si ese delito previo que yo he cometido no puedo demostrarlo, es decir, no puedo atribuirle un acto concreto, por ejemplo el tráfico de drogas, que es un fenómeno que se repite a lo largo del tiempo, porque puede haber diversas entradas de droga, diversas operaciones de droga, no voy a tener nunca una sentencia condenatoria por ese delito previo concreto, sino tengo que tener conocimiento suficiente de que esos bienes proceden del tráfico de drogas, sin necesidad de condenar a la persona. Es decir, será una valoración de la prueba de indicios de lo único que tenemos que acreditar es el origen ilícito de los bienes, no dictar una sentencia condenatoria por ese delito de origen ilícito de los bienes, a lo mejor nunca se produce. Y el Tribunal Supremo así lo reconocía hace muchos años, ¿no? En principio con más reticencia y ahora ya es un criterio pacífico, que no hace falta ninguna... porque dice que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la receptación se exige la pena condena por el delito que proceda a los bienes que se aprovechen o ocultan. ¿Por qué? Porque si esperáramos la sentencia no podríamos perseguir este delito. Y dice que tratándose de combatir eficazmente el tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar en la persecución penal de estas conductas a que les declarase el responsable de que el tráfico ha participado. Es decir, nosotros tenemos que tener, el único elemento que necesitamos es conocer que los bienes tienen origen en una actividad delictiva. Y con eso tenemos que seguir hacia adelante sin esperar a que se produzca una sentencia condenatoria. Los elementos subjetivos del delito. Este es otro tema también bastante complicado. Bueno, lo primero es que dice que el tipo penal exige que tienen que tener su origen en un delito, en una actividad delictiva en el fondo, sin que sea necesario un conocimiento de la concreta figura delictiva. Por ejemplo, si una persona se dedica a blanquear dinero, a crear sociedad, por ejemplo, o a llevarlo al banco, a realizar operaciones de financiamiento, etc., lo único que tiene que saber es que procede de una actividad delictiva. Por ejemplo, si sabe que se ha producido un robo, tiene que saber que puede proceder de robo. Si es para un delito contra la salud pública, como el tipo agravado, tiene que sospechar la persona, tener conocimiento de que procede de una actividad de tráfico de drogas, pero no tenemos que tener un conocimiento directo. No tiene que saber ni el robo, ni saber qué operación de tráfico de drogas en concreto, ni saber quién son las personas que se dedican al tráfico de drogas. No hace falta ese nivel de certeza, sino simplemente conocer que proceden de una actividad delictiva. Una actividad delictiva que, si es uno de los tipos agravados, tendrá que abarcar el dolo, el conocimiento de esa actividad delictiva agravada, es decir, bien sea corrupción o sea tráfico de drogas. Pero si no, simplemente hace falta conocer que procede de una actividad delictiva sin conocer los detalles. Y, en segundo lugar, dice que hay una sentencia que he citado, que es un elemento objetivo del tipo penal. Es decir, que tiene que ser objeto de prueba. Tenemos que acreditar que los bienes proceden de una actividad delictiva. Si tiene que acreditar, hay más sentencia. Es un elemento objetivo, no es un elemento subjetivo ni que una sospecha, sino que tenemos que acreditarlo en el propio proceso que procede de una actividad delictiva. Y después, como hemos dicho, es algo más, aunque es algo menos que la certeza o el detalle sobre la actividad delictiva, sí que es algo más que la mera sospecha. El hecho de que una persona sospeche simplemente de que los bienes pueden proceder de una actividad delictiva no lo convierte en un autor de un delito de blanqueo porque capital es doloso. Tiene que tener algo más que la mera sospecha, tiene que representarse algo más, tiene que tener indicios suficientes o elementos suficientes para pensar que procede de una actividad delictiva. No simplemente ver una actividad sospechosa. Por lo tanto, no hace falta la completa actividad delictiva, simplemente hay que conocer que proceden de una actividad delictiva genérica sin conocer los detalles, ni la fecha de la operación y los pormenores. Tiene que ser algo más que una mera sospecha. Tenemos que tener más elementos, tiene el sujeto que tener más elementos para plantearse de que procede de una actividad delictiva y después hay que probarlo. Hay que probar el origen ilícito de los bienes. No se puede presumir el origen ilícito de los bienes. Podemos acudir a la prueba de indicios, pero como veremos ahora, la prueba de indicios no supone menor garantía, sino que al final hay que, por la prueba de indicios, acreditar ese origen ilícito de los bienes. Después, otro tema interesante es lo del dolo eventual. Es decir, aquellas personas, tenemos el dolo directo cuando la persona conoce perfectamente el origen ilícito de los bienes, conoce perfectamente la actividad delictiva, y el dolo eventual cuando la persona se representa o tendría que representarse que los bienes tienen un origen ilícito
se plantea la alta probabilidad o la posibilidad manifiesta de que los bienes procedan de una actividad delictiva, pero sin embargo lo que quiere el sujeto es no plantearse, no hacerse más preguntas. No quiere llegar a algo más, sino que acepta simplemente la posibilidad cierta de que los bienes tienen un origen en una actividad delictiva y no intenta indagar más. No quiere saber más, no me dé más respuestas, no me dé más datos, sino simplemente yo le voy a hacer la operación, por ejemplo. Eso es el dolo eventual, cuando te plantea la alta probabilidad de que proceda una actividad delictiva o casi la certeza y simplemente no quieres saber más. Porque si fueran más allá, si pidieran más respuestas, pues posiblemente llegaría a la conclusión de que los bienes efectivamente proceden de una actividad delictiva. Es decir, es la prevención de no saber más para no implicarse más, que es lo que se llama el desconocimiento deliberado o dolo eventual. Vemos que se admite el dolo eventual, es decir, cuando la persona no quiere representarse, y después está la figura de lo que se llama la ignorancia deliberada. ¿Qué es la ignorancia deliberada? Cuando el sujeto evita tener más conocimiento. Es decir, cuando él tenía que conocer más y lo que intenta es no conocer nada. Y la cuestión es qué pasa, y aquí entramos con las normas de prevención, con la relación de las normas de prevención que se imponen a los sujetos obligados de la Ley 10/2010. Y sobre esto también hay algunas sentencias, no muchas, que entran a valorar, y ahora iremos con la imprudencia, si el incumplimiento de las obligaciones de prevención por se puede dar lugar al delito de blanqueo de capitales. Es decir, aquellos sujetos obligados que, por ejemplo, no conocen a sus clientes, no conocen el origen de los fondos, no guardan la documentación o realizan otro tipo de operaciones. En principio, esas normas de la diligencia debida ha dicho la jurisprudencia que no constituyen por sí un delito de blanqueo de capitales. El simple hecho de incumplir las obligaciones de prevención no constituye el delito de blanqueo de capitales. Las conductas típicas son las que se recogen en el artículo 301 y la Ley 2010 y el reglamento contienen su propio catálogo de sanciones y infracciones, y de sanciones. Por lo tanto, la infracción a las normas de la Ley 2010 de la diligencia debida podrá dar lugar a las sanciones administrativas. Que decía la compañera que menos mal, y yo digo que a veces es mejor el proceso penal que el sancionador administrativo. Las sanciones de la ley. Que hablábamos del miedo que le tenemos al tema Claro, de la... porque primero los procesos penales, bueno, aparte que son más lentos, las sanciones son más leves, siempre, y luego después las garantías son mucho mayores. Al final pasa un poco eso, ¿no? Que en cierto modo te empuja a no ser diligente porque como sea diligente al final casi puede ser peor porque cometo un delito por haberme enterado, cuando si no me hubiera enterado por no ser diligente a lo mejor el procedimiento hubiera sido... Pero hay una serie de mecanismos, la de abstenerse de ejecutar, la de comunicar la operación sospechosa, aquí hay una serie de mecanismos de cobertura. Lo malo es no querer enterarse, lo que ha contado él, ¿no? Es decir, no tengo aquí, no me he enterado dónde proceden los fondos, yo no quiero saber nada, llega un señor de Mauritania o un ruso llega aquí, hace una inversión y yo, como no le he preguntado, pues así no es un quiero poco saber. distinto a lo mejor. Yo cuando lo ha comentado que vamos por ya letras se ha dicho oír, es que en cierto modo es verdad que una entidad financiera tiene un cierto tipo de responsabilidades distintas, primero por la envergadura de la empresa, que creo que era el Banco Inter, y segundo porque al fin y al cabo opera con dinero, no es lo mismo que una empresa que bueno, que es la divisa, es el cambio que utiliza, pero no opera con dinero, no tiene a lo mejor tantas responsabilidades que yo. Me da un poco de miedo, entre comillas, no sé, por ejemplo, no sé quién determina, si no hace falta una sentencia firme que determine qué es un delito de dónde provienen los fondos, ¿quién determina qué es, si eso no es una actividad delictiva? De acuerdo a la prueba que hay en el propio proceso penal. En el propio proceso penal se tiene que aprobar que los bienes tienen mucho origen en una actividad delictiva. Lo que no hace falta es esperar a que haya una sentencia firme. Es decir, hay que acreditar que los bienes proceden del tráfico de drogas. ¿Y eso sí no vulneraría en cierto modo el no bis in idem con un procedimiento después por el delito? No, porque habría no bis in idem si los mismos fondos que son objeto del, por ejemplo, ahora iremos con eso, el no bis in idem y el autoblanqueo. Si los bienes proceden exactamente de una actividad delictiva, por ejemplo, hay un señor que vende 1 kilo de cocaína, ¿y cuánto vale el kilo de cocaína? Son 12.000 euros. No sé cuánto está el kilo de cocaína ahora. Por kilos no compra. ¿Qué? Que por kilos no compra. Y por toneladas menos, pues no tengo barco. Pero vamos, no sé cuánto está el kilo de cocaína, pues además, como yo estoy en el Guadalajara de la Pena y ahí cocaína no tenemos, así que ya lo perdí. Yo de hachís está 4 y pico los gramos. Eso sí, porque todos los días, no, y la marihuana, está a 500, está muy bajo, ha bajado mucho el precio de la marihuana. La sobreproducción que tenemos, el mercado se ha hundido, vamos, no hay problema. Ha subido la luz. La luz sí, pero la marihuana está, el mercado está fatal. No creo que deberíamos de importarlo. Deberíamos de importarlo. Hay que comercializar. Sí, pero a pequeña escala todavía no comercializan. Bueno, pues... Yo no sé por dónde iba ya. Sí, no, decía el compañero lo de... Sí, el kilo de cocaína. Si tú tienes 1 kilo de cocaína y llega la policía y te interviene la cocaína y
y el dinero que has pagado, evidentemente no puede haber blanqueo de capitales porque ya lo has detenido. Es decir, ahí no puedes encontrar. Tú puedes perseguir el blanqueo por todas aquellas operaciones que no has descubierto. Es decir, este señor tiene un patrimonio, ahora después iremos sobre eso, tiene un patrimonio inmenso, lo hemos pillado ya 2 veces, vendiendo cocaína con kilos. Pues, ¿de dónde va a venir el patrimonio que tiene si no ha pegado un palo al agua en su vida? De tráfico de drogas, ¿no? Y si no, pues también tendrá él que decir de dónde procede, ¿no? Es decir, que no podemos perseguir el delito de tráfico de drogas y el blanqueo posterior de ese mismo dinero. Estamos persiguiendo el resto de las operaciones que ha realizado y no lo hemos descubierto. Por eso, y el hecho de tener droga, de vender droga, esa condena previa que tiene, esa investigación, es simplemente un elemento de prueba, ¿no? Pero hay que llegar a realizar con criterios lógicos a llegar a esa conclusión. Entonces no podemos perseguir la operación de droga y luego cuál es el beneficio de ese delito en concreto porque estamos persiguiendo lo mismo. Pero sí el resto de las operaciones no descubiertas. En ese caso a lo mejor se ve un poco más porque el que se dedica a vender droga es lo que comenta, que a lo mejor no tiene otro tipo de actividad, pero el que por ejemplo tiene una actividad comercial en principio de apariencia normal y que se le acusa de una estafa, ese dinero que se puede presumir a lo mejor que yo lo estoy blanqueando porque proviene de una estafa y ese dinero puede ser... Eso tendrá que acudir a la prueba de indicio. La prueba directa no va a tener, porque por ejemplo, lo que pasa es que es una realidad cada vez más que la operación de blanqueo de capital que va a encontrar fondos lícitos y ilícitos, que se mezclan. No, es muy difícil encontrarte. Para eso están las sentencias sobre la que hay, bueno, la única que hay, la del Pleno, la persona jurídica, que ahí lo que aprecian y distinguen es aquellas actividades que tienen una sociedad, una actividad que es lícita y además blanquean de las sociedades que simplemente se hacen para blanquear. Pues tendrás que buscar los fondos y ver qué operaciones extrañas realiza su sociedad o sus responsables con esos bienes sabiendo que eran ilícitos. Hay que acreditar también que conocen que los fondos son ilícitos. Tendrás que ver dónde está la normalidad. Si se ha utilizado su sociedad lícita para cometer el delito. Pero eso es cuestión de prueba también. Que no se puede probar. No lo probaremos. Yo creo que eso es como el delito contra la hacienda pública, por ejemplo, facturas falsas. Sí. Como dice un empresario, una empresa, una actividad meramente normal, por ejemplo, un modulista, se dedica a hacer facturas. Sí, un facturero, tú lo dices. ¿Sí? Facturero toda la vida y al final pues supera las cuotas de 120.000 y tal, al final, como dicen que ya lleva aparejado el delito, ¿no? El blanqueo de capital le va aparejado por la hacienda, delito contra la hacienda pública, al final ahí también estamos hablando de un delito de blanqueo, ¿no? Sí, simplemente, sí, pero ahí tendríamos que entrar con el blanqueo. Si nos metemos con el blanqueo y la hacienda pública, entonces ya nos da las 12, porque aquí podemos tener un debate apasionante, ¿no? En la directiva sí. ¿Qué? En la directiva ya sí se puede. Sí. ¿Cuál es el origen? Pero yo entiendo que en ese caso, tal como lo has dicho, no hay delito contra la hacienda pública. Porque simplemente hay un delito que es hacienda pública. Y como ha dicho el Tribunal Supremo, ya que es la cuota lo único, en ese caso, ¿qué hace factura? Claro, habría que plantearse el beneficio que, por ejemplo, una persona que hace facturas falsas y cobra cantidades por hacer facturas falsas, ese dinero, si lo blanquea, pues tiene un origen distinto. Pero ahí sería el blanqueo de su beneficio del delito. Pero yo eso lo entiendo similar al que, cuanto antes he dicho, el homicidio. El homicidio es un delito que puede generar recursos económicos. Dice, no. Pero si yo, por ejemplo, soy un sicario y me pagan un X dinero, está muy barato la cosa, está ese 1.000 euros por ahí, pero ya está tirado. Está más barato ya que el kilo de marihuana casi. Bueno, pues como yo soy un sicario y cobro dinero por matar a alguien, ese dinero que he cobrado sí puedo blanquearlo. Yo lo veo similar a lo de la hacienda pública que me está diciendo. Yo hago facturas, en vez de matar a nadie, hago facturas contra la hacienda pública y ese dinero que percibo sí podría blanquearlo. Pero cuando estoy colaborando con el tercero, ese tercero no está blanqueando el dinero por el hecho de que yo le haya hecho facturas para que no pague Hacienda. Es decir, que cuando le da una comisión por la factura, sí. El beneficio que percibe el que hace la factura, sí. Claro. Eso sí podría ser objeto de blanqueo. Si yo tengo una empresa que se dedica a hacer facturas y gano un montón de dinero, luego después eso lo distribuye y tal, ahí sí eso sí podría ser. Pero el otro, el que le hace la factura, el único delito que comete, aparte de la falsedad, es la cooperación necesaria del delito de hacienda pública. Al final el que hace factura así es para que le den un importe por haberla hecho. Así que al final sí, Eso era una cosa interesante, que el que hace factura se le puede perseguir por blanqueo si gana mucho dinero. Ahora ya, el rizar el rizo sería si le puede perseguir por el delito contra la hacienda pública por ese dinero ilícito que ha percibido si supera los 120.000 euros y tiene una sociedad que tiene que declararle. Que eso ya, eso sí que nos podemos quedar hasta mañana por la tarde. Pero es un tema curioso, tenemos que reflexionar sobre eso. Gente que hago viaje en manzana, ya hay orgulloso. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. El blanqueo por imprudencia. Aquí he legislado una solución. Veíamos el otro día que en la financiación del terrorismo o en la captación de fondos para el terrorismo del 166, pues sí que establecía más concreto lo relacionado con la obligación de prevención, pero aquí simplemente dice si los hechos previstos en el artículo anterior fueron cometidos por imprudencia grave. Y ahí lo deja, y ahí nos partimos la cabeza, los profesionales y estudiosos del derecho, a ver que esto es la imprudencia grave. Entonces, ahí es sentencia antigua, no de hace unos años.
y hacía referencia a la ley del 93 y el reglamento del 95, ¿no? Y entonces aquí la gran cuestión de la imprudencia es si el delito de blanqueo por imprudencia es un tipo común que puede cometer cualquier persona, cualquiera puede cometer blanqueo por imprudencia, es decir, no actuó con la diligencia debida en su gestión y tenía que plantearse que los fondos tenían un ilícito. O bien sea un delito especial, es decir, que solamente pueden cometer las personas que estaban sometidas a esa norma de prevención que establecía la ley del 93 y ahora la ley 10/2010. Ese ha sido un gran debate porque hemos tenido jurisprudencia contradictoria hasta hace unos años. Y ahora, no es contradictoria, pero también es un poco de oportunidad. Es decir, según las circunstancias del caso, pues tomamos un sentido u otro. Entonces, si puede cometerlo cualquier persona, o solamente lo pueden cometer los sujetos obligados. Aquí tenemos una sentencia de 2008, que no es tan antigua, que dice que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que no es un delito especial que solo pueden cometer que incumpla las obligaciones que sean exigibles. Es decir, no puede cometer cualquier persona, como vemos, que con múltiples indicios de que el dinero tenía un origen ilícito, obvia toda medida de precaución y con la mínima y elemental diligencia hubiera podido esclarecer, está perfectamente impuesto. Es decir, este no es el que tenía elementos suficientes y no quiere saber más. Este es el de que tenías que haber pensado que esto era un blanqueo. Es decir, ¿cómo no te has dado cuenta? Es decir, no es que asume que esto puede ser un blanqueo y realiza la operación, sino simplemente que no se lo plantea. Con lo que estos blanqueadores, vistos así, según la jurisprudencia del Supremo, o son muy tontitos o muy listos. Es decir, si es un delito común, lo comete alguien porque no tiene conocimiento, ni tiene educación, ni tiene estudio. Clásico supuesto de que le dan dinero para que cambie de dinero o para que haga ingresos en una cuenta bancaria. Es decir, son personas sin cultura, sin conocimiento, sin educación, personas desesperadas que no se plantean que lo que están haciendo es ilegal. Es decir, personas, por ejemplo, el clásico supuesto del blanqueo de capitales por imprudencia son aquellos emigrantes a los que se les paga una cantidad de dinero en la puerta del banco para que realicen ingresos en una cuenta bancaria. Y ahí pues, se realizan una serie de ingresos, cuando el pitufeo, luego pues, se manda el dinero donde tiene que mandarse. Esa persona que recibe X dinero por realizar ese ingreso en efectivo, que teóricamente es para mandárselo a su primo o a su hermano que vive en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pues esa persona no se plantea que esté realizando algo ilícito. O cuando tiene que realizar pequeños cambios de moneda, tampoco se plantea que esté realizando algo ilícito, ¿no? Y luego pues, tenemos la segunda posibilidad. Esta sentencia que es de 4 de junio del 2007 que dice lo contrario de la anterior. Que viene a decir que no puede ser que lo cometa una persona cualquiera, sino que hace falta un especial conocimiento. Por lo que viene a vincularlo de alguna forma con las personas que tienen grandes conocimientos, que son aquellos que están referidos en la ley 10/2010. Por lo que tenemos posiciones contradictorias. Y dice que debe el tipo imprudente a un tipo penal en blanco que debe integrarse mediante remisión a la norma administrativa y, por ejemplo, cito otra sentencia. Simplemente he puesto aquí una sentencia relativamente reciente, tiene un año, ¿no? Ya cumplió su aniversario, que un poco analiza la problemática actual, ¿no? Sobre quién puede cometer el delito de blanqueo por imprudencia. Ahí la sentencia reafirma expresamente los dos elementos fundamentales del blanqueo, por eso lo he dejado. Que no es precisa la condena por el delito previo, del delito base del cual proviene el objeto del capital del objeto del blanqueo, y segundo, de la prueba indiciaria que constituye el medio más idóneo y en la mayor parte de la ocasión el único medio para acreditar la comisión. Entonces, un sujeto que no tiene ingresos, uno del pueblo, ¿no? Que hay un traficante y su mujer, que no sabemos si era traficante o no, pero vamos, son traficantes, y le dan, ella, porque el otro está condenado, pues le da 180.000 euros para comprar una casa. Y este va con la mujer, va con sus 180.000 euros y compra la casa. Algo tan sencillo como eso. Pero esto es un paisano del pueblo. No tiene más cultura, sino que le dan un dinero para que haga la operación. Entonces, aquí la cuestión es si esto es blanqueo doloso por imprudencia. Eso es lo primero. Y el Tribunal Supremo dice que el sujeto debería tener sospecha de que está blanqueando dinero procedente del tráfico de drogas. Se mostró indiferente y prefirió realizar lo que estaba en su mano para el blanqueo. Es decir, que lo condenan por blanqueo por imprudencia. Pero el sujeto no se planteó nada, era uno del pueblo, le dieron su dinero, compró la casa a su nombre para el traficante y su mujer y se quedó tan feliz. Y aquí hace referencia a otra sentencia anterior, la de 15 de julio de 2015, y dice que el blanqueo de capitales no es una prioridad en el ámbito internacional. Es decir, España lo puede perseguir como podía haber dejado de perseguirlo. Y habla, por ejemplo, el Convenio de Estrasburgo, lo menciona, y también el Reglamento Modelo de lavado de activos de la Universidad de Estados Americanos. Y después otra sentencia menciona la de 1 de abril de 2014, dice que la infracción del deber no está relacionada con el estreñimiento tendencial. Es decir, viene a decir que no es un delito que puedan cometer solamente los sujetos obligados de la ley de 2010. Si puede cometerlo cualquier persona. Y cualquier persona que no actúe con la diligencia debida y cuando no tiene conocimiento del régimen ilícito, ni se ha planteado que efectivamente puede estar blanqueando, sino que no actúa con el celo exigible o con la diligencia exigible para conocer ese origen ilícito de los fondos. Es decir, si el sujeto
Actúa con dolo directo el sujeto que sabe el origen ilícito de los fondos, con dolo eventual o con ignorancia deliberada el sujeto que se lo plantea, que dice esto puede posiblemente proceder del blanqueo de capital, una actividad delictiva, mejor dicho, procede de una actividad delictiva, pero sigo haciendo la operación, y el blanqueo imprudente es aquel que ni se lo plantea. Cree que está actuando legalmente y debería habérselo planteado, porque hay operaciones muy buenas. Aquí hay otra sentencia que es la del 27 de julio del 2015. Esto es un supuesto de phishing, es decir, la persona accede a la cuenta bancaria de otra persona por medio informático y le saca el dinero. Y después hay que mandar el dinero a otro país, en este caso era Ucrania. Es algo tan sencillo, eso es una cosa que pasa habitualmente, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, he tenido cada año, hay 2 o 3 aquí, pero nada, porque me toquen a mí, así que multipliquemos. Pero es algo bastante común, ¿no? Entonces esto tiene 2 actos. Primero, una serie de personas que son los autores del delito de estafa informática, los 248.2, pues consiguen acceder a la cuenta bancaria y sacan el dinero y después hay que mandar el dinero a Ucrania. Y esa es la segunda fase, cuando buscan a una persona que a cambio de una cantidad de dinero contactan con él por internet y le dan una cantidad de dinero para que mande el dinero a ese tercer país. Esa persona no participa en el delito previo, no participa en la estafa. Está participando, está realizando el segundo delito, el delito de blanqueo de capitales, porque está mandándolo a otro país. Es decir, adquiere los fondos y los manda a otro país, como si fueran de su procedencia. Y vemos que lo que se trata, vemos que el tercer párrafo dice que actúa imprudentemente quien ignora el origen ilícito para haber incumplido el deber objetivo de cuidado. Y lo importante es que no recae sobre la conducta, sino en el conocimiento. Es decir, no es que actúe imprudentemente al realizar la conducta, sino hasta que actúe imprudente al no plantearse el origen ilícito de los fondos. Ahí está la clave de la imprudencia. Viene a decir que no hace falta que conozca la procedencia de los bienes y no hace referencia, el tercer párrafo no hace referencia alguna al sujeto activo, por lo que aceptarse la figura que puede cometer cualquiera. En conclusión, la jurisprudencia ahora ya en el año 2015 pues entiende que puede cometer este delito cualquiera, que no hay que vincularlo, el blanqueo imprudente, a la norma de prevención. Lo que a mí me parece bien, porque en muchos casos el blanqueo por imprudencia lo que se ha convertido en definitiva me parece que es un tipo atenuado. Las penas se disparaban, por ejemplo, la persona que participa, pensemos en esta persona que realiza el phishing, vamos a suponer que procede de tráfico de drogas, o pensemos en una persona que realiza una actividad imprudente, como hemos dicho, que va y le dan 50 euros por realizar un pequeño ingreso bancario que no llame la atención. Si a esa persona le aplicamos la norma del blanqueo doloso, las penas se le disparan porque proceden del tráfico de drogas, mitad superior de 6 meses a 6 años. Con lo que las penas de esas personas, que en realidad son el último eslabón, como se dice, de esta figura del blanqueo, pues estaríamos poniendo unas penas muy agravadas. Por lo tanto, el blanqueo por imprudencia en el fondo se ha convertido en un tipo atenuado, en una cláusula de salvaguarda para evitar imponer penas muy elevadas a estas personas, y entonces pues se les condena por blanqueo por imprudencia pues, a penas que a lo mejor son de 1 año de prisión, con la particularidad de que hasta hace unos años ni siquiera se podía permitir el comiso de los bienes blanqueados por imprudencia, y ahora ya sí. Entonces yo entiendo que se ha convertido con un tipo que puede cometer cualquier delito, pero que se ha convertido en definitiva en un tipo atenuado. Aquí vemos la doble secuencia y vemos que en el segundo párrafo pues lo describe, que decía que no omitió las más elementales normas de cuidado, puesto que recibió el dinero y no se planteó que es lo que estaba haciendo, que ya es una operación bastante anómala. Y esto parece que no, pero es una cosa que se comete con frecuencia y aquí también. Bueno, y después, el 301.4 expresamente dice que el delito se puede perseguir, el delito de blanqueo, aunque el delito del que proviene lo obtiene o los actos penales de la parte anterior deben ser cometidos total o parcialmente en el extranjero. En España podemos perseguir el blanqueo de capitales procedentes de cualquier actividad delictiva que se cometa en cualquier lugar del mundo. Cualquier delito en cualquier lugar del mundo, y no sabemos ya si en el espacio, pero vamos a perseguir cualquier delito de blanqueo de capitales en cualquier lugar del mundo. Y la mayoría de las investigaciones que tenemos por blanqueo son por delitos cometidos en el extranjero. En España hay menos. He omitido algunos artículos, como por ejemplo el 303, que es el famoso artículo de los veterinarios, que se le agrava la pena, ¿no? Por errores de transcripción de los convenios, pero bueno, hay un artículo que establece a los médicos y tal, como si esto fuera un tipo relacionado con la medicina o los veterinarios que señala. Entonces, simplemente no lo menciono. Y también se puede perseguir la proposición, conspiración y la provocación para cometer estos delitos, que es bastante difícil, porque si la tentativa ya es difícil de perseguir en estos delitos, pues la provocación para cometer estos delitos, pues también. El delito continuado. Esto es uno de los temas sorprendentes, ¿no? Y este sí que lo puedo decir en primera mano. Cuando yo me dedicaba a la instrucción y tal, teníamos sentencias contradictorias sobre si se podía cometer el delito continuado. Es decir, una persona que realiza diversos actos de blanqueo, si comete un delito continuado de blanqueo o si comete varios delitos de blanqueo. Y teníamos sentencias contradictorias. Por ejemplo, en mi época, hasta una determinada sentencia, que es la 487-14, que esa es la sentencia de la Pantoja, por cierto, pues la doctrina mayoritaria, la jurisprudencia mayoritaria decía que sí, que se podía cometer el delito de blanqueo con carácter continuado. Eso hizo que las penas fueran superiores a las que luego después el Tribunal Supremo hizo, que rebajó las penas y le quitó la continuidad delictiva.
Pero es que la jurisprudencia mayoritaria establecía que, ahí lo vemos, del 16 de diciembre de 2010, que nos hayamos ante una cantidad delictiva y quitaba sentencias anteriores. Entonces, en mi época, pues el delito continuado existía y se planteó por delito continuado la acusación, incluso hubo condenas en algunos procedimientos que yo tenía por delito continuado. Pero después, con la sentencia 974, 2012, 5 de diciembre, que también me suena porque es la sentencia de Ballena Blanca, por cierto, ahí empezamos con que dijo que rechaza la cantidad delictiva hablando de tipos que incluyen conceptos globales, por ejemplo, contra la salud pública. Cuando una persona la realiza, por ejemplo, vende en su casa diversas papelinas de cocaína o tiene varias veces varias cosechas de marihuana, ¿no?, cada 3 meses, pues no comete varios delitos contra la salud pública, sino comete un solo delito. Si hay una organización que se dedica a vender droga y la trae y luego la vende, está cometiendo un único delito de tráfico de drogas. No se comete un delito de tráfico de drogas cada vez que se vende una papelina. Hay un único delito por la venta total de drogas. Y que en el blanqueo de capitales, pues también dice que es un tipo que incluye conceptos globales. Cuando una persona se dedica al blanqueo, realiza actos de blanqueo, realiza una pluralidad de actos que no van a ser en el mismo día, en el mismo momento, ni inmediatos, sino que se van a dilatar en el tiempo y por lo tanto esos son conceptos globales de actividades de blanqueo que se producen en un tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces ahí vino la sentencia de Ballena Blanca, que fue la primera que quitó la cantidad delictiva, y después pues llega la sentencia esta de la Pantoja, la 487-14 de 9 de junio, que nunca me acuerdo quiénes son los ponentes, por cierto, una cosa que tengo, solamente me acuerdo de los votos particulares, pero nunca me acuerdo de los ponentes, y entonces pues también habla de conceptos globales. Por lo tanto no cabe la continuidad delictiva en el blanqueo de capitales, que es lo que lleva la pena, que sería hasta la mitad superior, aunque sería un delito patrimonial, sino que simplemente tenemos un único delito de blanqueo que se comete. ¿Cómo voy de hora? Muy bien, ¿no? Vale. Bueno, el autoblanqueo. Aquí volvemos a otro tema que ha sido polémico, ¿no? Y que cuando la polémica ya estaba resuelta por la jurisprudencia, porque hablaba de que podía cometer una persona el autoblanqueo en las condiciones que ahora veremos, y el legislador echando una mano por una vez y diciendo, por ahí voy a poner cometida por él o por cualquier tercera persona. Y dice, pues ya está clarísimo, ¿no? Entonces ya alguien dijo, pues ahora que se ha puesto cometida por él o cualquier tercera persona en la redacción del tipo, será porque antes no podía cometer el mismo delito. Porque si lo hemos puesto expresamente y antes no estaba, antes no podía cometerse el autoblanqueo. Luego después, entonces llegó la jurisprudencia otra vez, echando una mano al legislador y dijo que sí, que antes ya estaba y que simplemente el legislador lo que había hecho había sido ponerlo expresamente. Bueno, la cuestión es si puede ser una persona que haya participado en el delito de blanqueo, delito previo, volvemos al tráfico de drogas, que es el más típico, si puede cometer el delito de blanqueo capital, es decir, cometer los delitos, tráfico de drogas y blanqueo capital. Porque, claro, al fin y al cabo tendría que plantearse si la persona lo que quiere es disfrutar de la vida. Lo primero, el Tribunal Supremo, como siempre, vemos ahí una serie de sentencias muy antiguas no, porque tienen 10 años, que ya parece que, pero bueno, hace 10 años no es tanto tiempo, pero bueno, ya nos parecen bastante antiguas, ¿no? Y entonces dice, lo que decía en el año 2005, por ejemplo, es que lo que se pronunciaba en sentido negativo diciendo que como se decía que el sujeto era sabiendo, exigía que al decir sabiendo significaba que tú sabías que otra persona lo había cometido. Porque no puedes cometer el delito sabiendo si lo habías cometido tú. Es decir, yo no puedo cometer un delito de blanqueo capital sabiendo que ofrece una actividad delictiva si el delito previo lo cometió yo, porque es que no, que lo sé, es que lo cometió yo. Entonces, ese sabiendo lo excluyo. Vemos que, por ejemplo, en el ámbito internacional, últimamente la sentencia, vemos los convenios, después lo digo, el convenio de Estrasburgo en 1990, el convenio de nacionalidad contra la sentencia de la Organización Internacional del año 2002, pues dejan libertad a los estados para que penalicen o no el autoblanqueo. En el ámbito internacional hay una cosa curiosa en la sentencia últimamente del Tribunal Supremo, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, que es que cada vez se mencionan más convenios internacionales. En primer lugar, las sentencias empiezan por los convenios internacionales, los compromisos certificados por España, las directivas, la prevención, pero últimamente tenemos cada vez más en las sentencias españolas del Tribunal Supremo menciones, por ejemplo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundamental, con el Tribunal Constitucional, por supuesto, y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cada vez aparecen más menciones al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que son muy novedosos en materia de jurisprudencia. El derecho en el fondo británico pues, es mucho más ágil en estos conceptos y en cantidad de conceptos aparecen cada vez más referencias a sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada vez más. Y a jurisprudencia incluso sentencias de otros países. A veces se citan sentencias de Francia y es cada vez más novedoso. Eso demuestra que el gabinete está trabajando mucho en esta cantidad. Y después tenemos un acuerdo no jurisdiccional, que esto es cuando se reúnen los magistrados de la Sala Segunda y llega un acuerdo que es vinculante y que después se desarrolla en todas las demás sentencias. El caso típico es lo de la responsabilidad de personas jurídicas, discuten entre ellos sobre, de alguna manera, sobre qué valor debería darse al cumplimiento de las obligaciones, se ponen de acuerdo, se pelean, hay una serie de votos particulares, pero al final, en las sucesivas sentencias, todos tienen que aplicar esa doctrina. Eso es un acuerdo de la Sala Segunda. Y entonces, en este acuerdo dice que el artículo 301 no excluye en todo caso el concurso real con el delito antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no por el hecho de que
se haya cometido el delito de antecedente, no en todos los casos habrá que excluir el blanqueo. Habrá que ver, se puede cometer blanqueo, por ejemplo, el tráfico de drogas, o si no se pueden cometer los dos delitos a la vez. Es decir, no podemos penalizarlo por dos veces. En otros países son muy dados a... Te condeno por el tráfico de drogas, te intervengo el coche que te has comprado con la droga y ahora te condeno por el blanqueo también. Y en el fondo del problema lo único que he hecho ha sido vender la droga. Vemos sentencias posteriores que dicen que sí que puede ser un delito autónomo. Dice que puede ser el autor del delito o otra persona. Y aquí hay una sentencia del 31 de marzo de 2010 que se plantea precisamente eso. Si se hablaba o se trataba del autoencubrimiento impune, es decir, que la persona que había cometido el delito de tráfico de drogas, si luego después podía, a su vez, cometer el delito de blanqueo. Y entonces distingue una serie de situaciones. Una persona, que por cierto, descargaba la droga, esto es una sentencia que es un clásico, descargaba la droga por una serie de barcos en Belén Málaga, aquí cerca, y entonces pues ya la habían pillado. Y tiene una estructura organizada de blanqueo de capitales, de alguna manera de blanqueo, organizada, y además tenía los delitos de tráfico de drogas. Y entonces dice que se planteaba que se le estaba penalizando dos veces. Una, por la operación de tráfico de drogas y dos, por el delito de blanqueo de capitales. Pero la jurisprudencia lo resuelve de otra manera. Dice que que hay dos momentos diferentes, o dos figuras diferentes. Uno, esa operación de tráfico de drogas, como decíamos, te han pillado con el dinero y te han pillado con la droga en Belén Málaga, cuando estás con el barco, por lo que tú eres responsable de ese delito de tráfico de drogas, pero no te estamos penalizando el blanqueo de capitales por esa operación de tráfico de drogas, que se agota en sí misma, es decir, te van a caer tantos años por el tráfico de drogas, sino te estamos castigando por todos esos beneficios, por ese patrimonio ilícito e injustificado que tienes. Y estamos penalizándote por el resultado, los beneficios de todas aquellas operaciones de tráfico de drogas que no han sido objeto de condena y que nunca lo serán. Pero que esos fondos, esas casas, esos coches, las joyas, etcétera, todas las cosas que se compran los traficantes, solamente pueden tener como origen, el único origen explicable será el tráfico de drogas. Entonces, tenemos los dos delitos. Delito de tráfico de drogas en la operación concreta, blanqueo de capitales, los beneficios ilícitos de todas aquellas operaciones anteriores que no han sido objeto de investigación o no han sido objeto de condena. Porque el patrimonio solo puede tener ese origen. Por lo tanto, no hay duplicidad de sanciones, sino que estamos castigando dos hechos completamente diferentes: el tráfico de drogas y el blanqueo. Y tenemos muchas sentencias ya donde las personas son condenadas por tráfico de drogas, se le hace una investigación patrimonial y a su vez se les condena por blanqueo, con la particularidad que incluso puede ser más grave la pena del blanqueo que la del tráfico de drogas, si es marihuana o hashish. Bueno, vemos que la nueva redacción del artículo 301 establece que tiene su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, ya no deja lugar a dudas, y después la ley 2010 del 28 de abril pues establece expresamente el autoblanqueo también, aparte de establecer que el delito fiscal puede ser antecedente del blanqueo, por cierto. Dice que existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron una actividad delictiva que haya generado los bienes. Por lo tanto, la ley de prevención, que no es una norma penal, pero también como criterio interpretativo, también lo establece. Y después, pues vemos la problemática posterior, lo que decía, cuando entonces se planteó por las defensas legítimamente que si ahora, después de la reforma de la ley 10-2010 y de la reforma del artículo 301 de la ley 5-2010 se habla expresamente de cometida por él o por cualquier tercera persona, si antes no lo decía sería porque no podía ser otro blanqueo. Pero ahí llega una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el cuestionamiento dictador que dicen eso, que antes ya estaba admitido y que el legislador lo único que ha hecho ha sido clarificar el contenido de esta figura y por lo tanto el otro blanqueo sigue admitiéndose. Y ahora aquí vamos a ir con una cuestión polémica que yo creo que es una de las cuestiones más actuales actualmente del blanqueo, justo con la pseudoinversión de la carga de la prueba que luego os puedo ir. Y esto es, de nuevo, que se plantea que se vulnera el derecho al derecho de defensa por la doble condena por un mismo hecho, se vulneraría el non bis in idem. El ponente de la sentencia está escandido con de cumplir y últimamente ha hecho varias sentencias de blanqueo. Aparte de los criterios legales que ofrece, pues cita unos criterios de por qué se justifica que se castigue el blanqueo de forma autónoma respecto al delito antecedente. Y da, en primer lugar, en que dice que el blanqueo, la característica principal, no consiste en darle salida a los fondos. Es decir, no estoy dándole salida al dinero del fondo ilícito, sino al retorno. Lo que se castiga con el blanqueo es cuando los bienes que tienen una procedencia ilícita vuelven al mercado. Cuando vuelven al ciclo económico. Por eso es más grave. No estamos castigando la salida, no estamos castigando el delito contra la salud pública, sino el retorno de los fondos al mercado ilícito. Y además, el legislador lo contempla expresamente. Debe sancionarse por la mayor gravedad o el mayor perjuicio que proceda del bien jurídico protegido, el socio económico, pero también, dado su carácter preofensivo, porque protege el interés de la Administración de Justicia, esto es más distinto, y también protege, pues, por ejemplo, la salud pública o otra serie de bienes jurídicos secundarios.
Y después, porque con el blanqueo se persigue otra cosa muy importante, que es que se persigue la criminalidad organizada del crimen organizado. Con el tráfico de drogas lo puede cometer cualquiera, pero el blanqueo de capitales requiere ya una criminalidad organizada. Y lo que estamos persiguiendo con el blanqueo es que las organizaciones criminales tengan esos fondos, que puedan destinar esos beneficios, una parte a continuar con su actividad delictiva. Pensamos, por ejemplo, que hay una organización dedicada al tráfico de drogas que obtiene una serie de beneficios y necesita dinero. ¿Para qué necesita dinero? Pues, por ejemplo, va a comprar su barca. Tiene que pagarle a los que descargan la droga en la playa. Tiene que pagarle al de Colombia que manda la cocaína aquí. Hay que pagar los gastos. Hay que pagar los sobornos. Es decir, que es muy caro esto de que hace el narcotráfico. Y hace falta mucho dinero. Entonces, lo que tratamos de perseguir es esa criminalidad organizada que hace que fluya el dinero y que se destine a esto. Y luego después también que sea rentable, porque si al final le quitamos el dinero no es rentable. Por lo tanto, la forma de atacar la criminalidad organizada con el blanqueo de capitales es más con el tráfico de drogas. Y en el párrafo segundo cuenta la esencia de la última tendencia del blanqueo, que es que no consiste en que el sujeto cometa cualquiera de estas conductas: adquirir, convertir, poseer, utilizar, cambiar la ubicación de los bienes, ocultar el destino. Es decir, no basta con que se cometa la conducta típica, sino que la clave está en la expresión con la finalidad de ocultar o encubrir origen ilícito. Es decir, no cualquiera de las conductas típicas por sí mismas se comete por el hecho de realizarlas. Es decir, no por convertir el dinero, o por cambiar la ubicación, o por conducir un coche que es de un traficante y tiene un origen delictivo porque se va a comprar el tráfico de drogas, se comete el delito de blanqueo de capitales. Sino que hay que limitarlo. No podemos hacer interpretaciones extensivas que todo sea blanqueo, porque uno de los problemas es que todo se ha convertido en todo era blanqueo, y cualquier operación que produce un beneficio económico, el dinero ya era blanqueo. No hace falta. Para eso tenemos otros instrumentos, como por ejemplo el decomiso, que ahora tenemos un montón de mecanismos para el decomiso de los bienes. Por lo tanto, solamente hay que perseguir como blanqueo a aquellas conductas que son típicas, es decir, que son las que aparecen en el artículo 301 y 301.1 y 301.2, sino que se realicen con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito, por lo que tenemos otro elemento subjetivo. No solamente se realizan a sabiendas del origen ilícito o sabiendo la procedencia delictiva, sino también con esa finalidad que tiene que estar a cabo el dolo de ocultar o encubrir el origen ilícito. Y en ese sentido, pues, vemos que simplemente hay que perseguir conductas que sí que tienen una repercusión. En el caso que estamos analizando, se trata de una señora, que creo que es de la República Dominicana, que realiza una serie de operaciones. Se dedica al tráfico de drogas y con ese dinero pues realiza una serie de operaciones diferentes. Por ejemplo, se gasta un dineral, creo que eran 73.000 euros, en pagar billetes de avión para familiares y amigos. Que lleva bien, ¿no? Ahora que está con el Black Friday, que están los billetes muy baratos, pues esta señora se gasta un bastón. Después tiene cuentas y coche a su nombre, y tiene un coche puesto a nombre de su novio, al que mantenía, por cierto, y tiene también una serie de sociedades y testaferros. Cosas a su nombre, cosas a nombre de sociedades y testaferros. Y los billetes. Y entonces, claro, habría que plantearse cuáles de esas conductas que realiza, sabiendo que los bienes proceden del tráfico de drogas, con los pruebas indicios, que ahora después iremos sobre eso, pues habría que plantearse cuáles de estas conductas son típicas. Es decir, si por el simple hecho, si lo analizamos sin el simple hecho de intentar encubrir el origen ilícito, pues cualquiera de esas conductas constituye un delito de blanqueo de capitales. Porque si los bienes proceden del tráfico de drogas y se compra un coche y lo pone a su nombre, está convirtiendo los fondos ilícitos. O si conduce el coche, también, o si regala un coche, también está realizando las conductas de poseer y utilizar el coche. Por lo tanto, habría que limitarlo. Bueno, entonces dice esta sentencia que no basta con adquirir estos bienes, sino que son actos neutros, porque simplemente comprar un coche en sí mismo no es un acto de blanqueo de capitales, sino que tiene que tener esa finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito. Y además dice que para que se pueda cometer el delito de blanqueo de capitales, dice en el párrafo segundo, habrá que atender en primer lugar a los comportamientos imputados para incorporar los bienes ilícitos al tráfico económico, es decir, que sea alguna de las conductas típicas y que mediante esas conductas típicas se incorporen los bienes al tráfico económico. Y segundo, a que la idoneidad, es decir, esa conducta que realiza, sea abarcada por el autor. Es decir, que tiene que tener la finalidad de blanquear el dinero, de incorporarlo al mercado y de legitimarlo, dar la apariencia de legalidad. Tenemos los dos elementos: el elemento objetivo, en este caso de realizar la conducta típica, y dos, que el sujeto se quiera dar la apariencia de legitimidad sabiendo el origen ilícito de los fondos. Y vemos que si no, ahí habla de una serie de calificativos donde dice que si no, si aplicamos literalmente las conductas típicas ya condenadas por blanqueo de capitales, pues podemos tener un resultado desmedido, extrañas consecuencias absurdas, supuestos paradójicos, y que dice que pueden rozar incluso la sentencia que es textual, el esperpento a alcanzar niveles ridículos. Y cita algunos ejemplos. Entonces, dice que no pueden ser objeto de blanqueo. Por ejemplo, los objetos materiales de cuantía irrelevante, en virtud del principio de insignificancia, por su incidencia en el orden socioeconómico. Es decir, una persona que blanquea una cantidad mínima de dinero, pues en
principio, según esta sentencia de conde cumplido, pues sería irrelevante para el delito de blanqueo de capitales. No vale con blanquear 200, 500, habría que plantearse, por cierto, 1000 euros. Así sería blanqueo de capitales, ¿no? Ese no te toca conde cumplido, ¿no? Pero habla del principio de insignificancia. No tenemos que perseguir cualquier fenómeno que pueda dar lugar a blanqueo de capitales y tiene una cantidad insignificante. Y en segundo lugar, pues dice que si hay que exigir que tenga esta finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito o de ayudar al responsable que haya cometido el delito a eludir las consecuencias legales de eso. Y, por ejemplo, dice que no se puede cometer este delito de blanqueo, por ejemplo, no constituiría, en primer lugar, una persona que roba y que le pillamos con el botín del robo no comete el delito de blanqueo porque posea el delito de blanqueo capital. Es decir, simplemente tiene el beneficio del delito. Y tampoco, por ejemplo, supongamos un amigo que invita, por ejemplo, que pone la sentencia, que invita, el hijo de un traficante invita a su amigo a la piscina, pues esa persona que va a la piscina a bañarse sabiendo que el otro es un traficante comete el delito de blanqueo de capitales porque está utilizando la piscina de su amigo que es hijo del traficante. O una persona que le prestan el coche para que lo conduzca, o el chofer de un traficante está realizando el delito de blanqueo de capitales. No, porque no tendríamos este elemento que nos permite cubrir, que es la finalidad de ocultar, encubrir el régimen. Y entonces, volviendo, hemos visto de nuevo los dos conceptos, y dice que la finalidad de ocultación de la apreciación. En las compras de vehículos que están puestos a nombre de terceros. Si yo compro un coche y lo pongo a nombre de un tercero, o a nombre de una sociedad, o a nombre de un testaferro, es evidente que hay maniobras de ocultación. Es decir, estoy ocultando esos bienes para evitar que no se relacionen conmigo, para evitar que no me los quiten. Es decir, estoy dando una apariencia de legitimidad cuando sabemos, o cuando se sabría que si lo pongo a mi nombre son del traficante. En segundo lugar, los gastos de inversión. Cuando hay sociedades de inversiones, etcétera, es decir, hay una serie de negocios, de operaciones de encubrimiento, de operaciones anómalas, sospechosas, pues ahí también vemos que hay finalidad de ocultación. Y por lo tanto también se cometería delito de blanqueo de capitales. Pero dice que la simple utilización de esos fondos procedentes del tráfico de drogas en gastos de consumo ordinario, en los gastos de su casa, en comprarle billetes a los amigos o en los vehículos que ha comprado a su nombre, que están puestos a nombre del traficante, no hay delito de blanqueo de capitales. Entonces el delito de blanqueo de capitales se tiene que limitar a eso, a lo que hay maniobras de ocultación, bien por utilización de testaferros, sociedad interpuesta, sociedad pantalla, etc., o bien cuando hay una serie de operaciones financieras para ocultar la intervención de los bienes para evitar que se relacione el traficante con los bienes. Pero en aquellos bienes que están a su nombre o la simple actividad de la forma de vida diaria no existe la finalidad de ocultar o encubrir el ilícito, por lo tanto no tendríamos delito de blanqueo de capitales. Y entonces, la procedencia ilícita de los fondos, esto para agotar ya el tema, antes de hablar del agotamiento, por cierto, y antes de agotarle a todos ustedes, bueno, entonces dice que la procedencia ilícita de los fondos es relevante, primero, porque es un indicio de la protección del ilícito. Si acreditamos la procedencia ilícita de los fondos, pues tenemos el delito de blanqueo de capitales. Pero también la procedencia ilícito nos lleva a otro elemento, para el decomiso. Porque si acreditamos la procedencia ilícita de los fondos, pues hay que decomisarlos, porque los bienes de procedencia ilícita tienen que ser objeto de decomiso. Y el agotamiento del delito. ¿El agotamiento del delito qué es? Pues cuando se disfrute de los beneficios del sujeto. ¿Cuándo podemos hablar de disfrute de los beneficios del delito o podemos hablar de blanqueo de capitales? Es decir, cuando el sujeto que se compra una joya o un coche o estos gustos raros que tienen los traficantes, bastante horteras, ¿no? Porque hay de todo. El otro día vi un vídeo que me pusieron una intervención en Colombia y estuvimos un rato discutiendo si era un oso o un tigre, porque no sabíamos, al final parecía que era un tigre albino, pero parecía un oso también, parecía un elemento, solamente le faltaban las alas, pero bueno, tenía el nombre de un tigre albino, que vamos a hacer un traficante colombiano. Y entonces que son muy horteras, y la obra de arte, y en fin, eso es lo que hay. Bueno, para ahí se pueden ver los vídeos, en fin, pues. Y entonces, si estaríamos castigando dos veces el mismo delito, es decir, ¿hasta qué punto hay disfrute, hasta qué punto hay blanqueo? Porque vamos a estar con el enormísimo. Y aquí tenemos una sentencia que es de antiguo, porque aquí esto pasa como con la televisión, con los periódicos. Las noticias son para el día siguiente de antiguo. Pues esta sentencia, que era curiosa en el año 2013, pues es llamativa, ¿no? Esta sentencia siempre me gusta porque es la sentencia esta del Audico de Sevilla. Algunos lo recordarán, hace unos años robaron cocaína en el Audico de Sevilla, lo que tenían allí hacía sujeto de intervención y de pronto empezó a desaparecer. Y cuando se dieron cuenta había desaparecido toda la cocaína que tenían allí, o parte de la cocaína que tenían, que al final había vendido una serie de funcionarios de allí que la habían ido cogiendo poco a poco y la habían ido vendiendo por Sevilla, ¿no? Por lo que también supongo que bajaría el precio de mercado porque una avalancha de cocaína impresionante. Bueno, pero al final se descubrió quién era, ¿no? Y se descubrió que eran una serie de policías corruptos, de los pocos policías corruptos que hay en España, por cierto, que siempre hay que decirlo. Entonces, dice que, en primer lugar, aparte del robo, porque hay un robo de la cocaína, pues tenemos el delito contra la salud pública. Se coge la cocaína, se la lleva, y nos encontramos con el delito contra la salud pública. Es evidente que ellos cogen la droga, se la han llevado y después la trafican con ella, la venden, delito contra la salud pública. Pero después tenemos el blanqueo de capitales, porque después esta gente que hace, pues se compran, claro, no son muy cuidadosos y por ahí parece que los pillan,
aparte de otras cosas, porque empiezan a comprarse un montón de cosas, empiezan a comprarse casas, y yates, y coches, y decir, venga, normal, ¿no? Y entonces, claro, tienen un patrimonio inmenso. Empiezan a le aflora un patrimonio, a hacer la patrimonio, le aflora un patrimonio inmenso que luego pues, con otros elementos pues, fue decisivo, ¿no? Entonces, la audiencia de Sevilla los condena por los dos delitos. Los condena aparte por el robo, los condena por el tráfico de drogas y por el blanqueo posterior de los fondos. Por toda esa adquisición de vehículos, de coches, etc., yates, de todo bien. Y entonces tenemos que ver, el Tribunal Supremo después lo absuelve el delito de blanqueo de capital. Y solamente se queda con la condena del tráfico de drogas, porque distingue los otros. Cuando el tráfico de drogas es solamente un delito y tenemos acreditados los fondos que proceden de ese delito, es decir, yo he vendido 1 kilo de cocaína y después con el dinero que me dan, me dicen que compro un coche, además seguido, ¿no? Pues entonces, en ese caso solamente tendríamos un delito, porque en realidad estoy disfrutando de los beneficios del delito. Y el blanqueo de capitales hay que hacerlo, se aplicaría en aquellos supuestos en los que no existe una vinculación entre el delito previo y el delito de blanqueo de capitales, es decir, entre el delito contra la salud pública y la adquisición de los bienes. Es decir, sino que hay una actividad genérica de tráfico de drogas que no podemos vincularlo con ninguna actividad concreta. Entonces, si tenemos que vincularlo con una actividad concreta, tendremos disfrute, agotamiento del delito. Y si no podemos vincularlo con esa actividad concreta, sino con una actividad de tráfico de drogas genérica, pues tendremos también el delito de blanqueo de capitales. Y dice que en este caso existe una absoluta identidad entre la actividad de tráfico de drogas y la actividad de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el dinero con el que se han comprado los coches, los yates y todas las demás cosas austeras que se compraron, pues procede del robo de la droga, de los depósitos de la droga. Es decir, hay una vinculación total entre esa operación de tráfico de drogas, de llevarse la droga y venderla, y después los beneficios. No hay maniobra de ocultación. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿qué hicieron? Pues se cogieron la droga, la vendieron allí, las 3.000 viviendas supongo, y después se empezaron a comprarse coches y yates, pero lo compraron a su nombre y de sus familiares. No existe una maniobra de ocultación. Es decir, fue algo muy claro. Entonces, como existe una vinculación directa entre la actividad de tráfico de drogas y la adquisición de esos bienes, se considera que hay disfrute y acondonamiento del delito y tampoco hay maniobra de ocultación, porque las pusieron a su propio nombre. Por lo tanto, es solo un delito, que es el tráfico de drogas y no el delito de blanqueo de capitales. Y ahora ya vamos con la segunda cosa importante. ¿Sí? Cuando hay varios delitos no podría verse como un concurso real. Entre el blanqueo de capitales y el delito antecedente nunca puede haber concurso ideal, porque no se ha dado delito, a veces está en concurso real. Por un lado está el blanqueo de capitales y por otro lado está el tráfico de drogas o la estafa, pero no se comete el delito de estafa no se comete para después cometer el delito de blanqueo de capitales, sino que el delito de blanqueo de capitales se comete con posterioridad cuando ya está consumado el delito previo para blanquear los fondos, para legitimarlos. Entonces nunca puede haber concurso ideal, sino que habrá solamente un concurso real. Sería un elemento delictivo anterior con vista delictiva. El anterior ¿De dónde delito, viene claro, el objeto? el elemento tipo, es el elemento objetivo del delito.